La verdad que veo muchas caras conocidas, es un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Para pasar, es perfecto. Nosotros venimos de escuchar a Marina, que nos dio información sobre cómo poner los pies sobre la tierra. Y además, después lo escuchamos a Gonza, que nos estuvo hablando de cómo poner la mirada en el cielo, en las estrellas, parafraseando a Pablo Arí. Y ahora vamos a hablar con gente que también está construyendo desde ahí, pero que tiene mirada en varias empresas y distintos roles. Vamos a tratar de enfocarnos. Y hablamos de crecer y para qué. Y como decía Gonza, las empresas tienen un riesgo si no crecen. Nosotros, nuestro panel se llama Empresas 4x4 y de alguna manera van creciendo, pero ¿crecen en relación a qué? ¿Cuál es el objetivo que tienen las empresas? De eso queremos conversar con Daniel y con Ricky. Entonces, tenemos que ver cuáles son los riesgos que conllevan no crecer y los asesores los asesores CREA son agentes de cambio y nadie está obligado a crecer, pero sí los asesores tienen la responsabilidad de contarnos cuáles son los riesgos y mostrarnos esos riesgos. En CREA estuvieron trabajando de cuáles son los distintos focos que tienen los empresarios, que finalmente son los que deciden, y segmentaron distintos tipos de foco para estas empresas. Hay empresas que tienen un foco más inercial, que es el foco en el negocio, en el corto plazo. Hay empresas que son más reactivas y se van enfocando en las presiones que van teniendo de los distintos segmentos de los distintos sectores de la sociedad o de la producción y demás. Hay empresas pasivas que no tienen realmente un foco definido y hay empresas proactivas que tienen foco en crear valor y están continuamente buscando. Y después también tenemos empresas líderes que son las que modifican el entorno. Claramente estos segmentos son bien dinámicos y van cambiando y van dependiendo de la situación. Y cada segmento, cada foco va a tener una necesidad, una demanda distinta a la que tenemos que atender y es lo que hace las dificultades también para tener algo genérico y poder enfocarnos en los objetivos de cada uno. Por eso, como fuimos hablando de crecimiento y estuvimos hablando con Gonzalo, también estuvieron hablando de crecimiento y una empresa que es 4x4 debería crecer, me interesa preguntarlos a Ricky y a Dani, bienvenidos. Empiezo con vos, Ricky. Me tiene miedo. Sí, a Ricky sí. Dani me ayuda. No muerdo. No sé. Cualquier cosa me sacás el micrófono. No. Che, Ricky, en el rol tuyo de director, de tu experiencia, ¿qué significa crecer para una empresa, dependiendo de todas las mezclas de cosas que pueda haber? ¿En qué se enfoca una empresa para crecer en el contexto actual? ¿Qué entendés vos por crecimiento? Bien, antes que nada, gracias por la invitación. Está bueno cuando te presentan y hay muchos ex más de las cosas que hago hoy, me pongo un poquito nervioso porque quiere decir que estoy viejo. El nerviosismo de Nacho tiene que ver porque todos los miércoles a la mañana, de 7:30 a 8:30 de la mañana, desde hace 4 años, trata de moderarme en las reuniones y no es fácil. ¿Sí? No soy el único, pero no es fácil. Porque participamos juntos en un grupo justamente de directores de empresas CREA. Nada, la palabra crecimiento es re linda, ¿sí? Es súper interesante, es fácil de decir, engancha a todos, ¿sí? Pero es muy profunda. Entonces, para una empresa, para una dirección, para una empresa familiar, para una familia empresaria o para un individuo que está solo tomando mate a la mañana en la cocina y define, quiero crecer, es re importante definir qué es crecer, ¿sí? Porque crecer, desde el punto de vista más numérico, se puede crecer en facturación, se puede crecer en resultados, se puede crecer en patrimonio, se puede crecer en distintos factores económicos. Pero cuando ya voy por el cuarto o quinto mate, y si me pongo a pensarlo bien, empiezo a ver que crecimiento es además generación de empleo, crecimiento en volumen de operación, y me encuentro con empresas que definen decisiones de crecimiento porque van a generar o más empleo directo en la empresa o más empleo directo en la comunidad. Hay empresas que decías líderes vos recién, Nacho, en eso. Sí. Entonces hay empresas que toman decisiones de inversión que no son demasiada lógica desde el resultado individual, pero triplican los fletes de esa localidad, por ejemplo. Y para mí eso tiene mucho valor, porque pasa más allá de la empresa.
Cuando nos metemos dentro de las empresas familiares también me encuentro con decisiones de crecimiento que tienen que ver con el empleo dentro de la empresa, dentro de la familia de la empresa. Y ahí hago la salvedad, que generar empleo para todos los individuos de la familia no siempre es crecer, ¿sí? Porque muchas veces hipoteca el crecimiento futuro. Entonces, esa es otra conversación, van a estar mañana eso. Empresas que no crecen no son atractivas, ¿sí? Mírenlo en el mundo de los startups, queda clarísimo, empresa que no piensa 4X, 5X, ni le dan pelota, ¿sí? Entonces, la tecnología y el crecimiento son de los atractivos más interesantes que tienen nuestras organizaciones. Si no lo tenemos en la agenda, somos pollo. Pero crecer no solo es numérico. Crecer es importante que sea divertido, que sea atractivo, que implique crecimiento en las capacidades de gestionar. Porque si es el crecimiento solo en escala y no se crece en la mejora de la calidad de vida de los que laburan en la empresa, no sirve de nada. Si yo cada punto de crecimiento me va a implicar 3 horas menos de compartir con familia, amigos o qué sé yo, a la generación de arriba mío puede ser. A mi generación más o menos, a la generación de abajo ni a ganchos. ¿Sí? Y en eso, honrar la tradición no es hacer lo que hacía mi abuelo, ¿sí? Sino es hacer lo que él haría hoy. Y eso implica un cambio muy fuerte de la cultura de nuestras empresas. Y por último, dentro de los crecimientos, para mí hay otra cosa que es re importante, que la tenemos que empezar a meter dentro de la agenda de todos los días, y no de la conversación del mate de la tardecita o de la picada o la peña, que tiene que ver con el crecimiento en los indicadores ambientales. ¿Sí? Que también tenemos que generar un desafío ahí. Y cuando yo, después de pensar individualmente en mi directorio, con mi familia o como sea, y con esto termino, Nacho, porque ya se pone nervioso. ¿Sí? Ya estoy empezando. Sí. Como te conozco, ¿eh? Estoy midiendo los tiempos, Ricky. La comunicación del crecimiento hacia nuestros equipos es clave. Si yo hago una comunicación complicada, el crecimiento no se percibe. Tiene que ser simple, tiene que ser comunicable, pero además no solo desde la comunicación de, che, yo te digo que vamos a crecer para acá, sino desde las vibraciones. Todos tenemos que vibrar alrededor del crecimiento. Y eso es un desafío enorme de lo que lideramos empresas. Sí, y eso desde el rol del protagonista que tiene esos intereses, que tiene que gestionarlos. Dani tiene otro rol que es más de mirar todos esos roles y gestionar todos esos roles desde el rol de asesor. Y eso le permite ver una diversidad de casos. Y desde ahí, Dani, ¿cuáles son las mejores prácticas que ven ustedes en empresas que han logrado crecimiento en estas empresas 4x4? ¿Qué significa también? Gracias, Nacho. Gracias a las regiones por la confianza. Como dice Nacho, me toca estar acá para compartir lo que hacen ustedes en mi rol desde la mesa de asesores y desde el vínculo con los miembros. Y lo que venimos recapitulando, especialmente en la región Santa Fe Centro, pero en el resto de las regiones también con sus planes de trabajo, es un proceso de 15 años de pensar cómo hacer todos los años un poco más fuertes, más resilientes las empresas, con esto de la empresa 4x4, por llamarla de alguna manera, que pueda salir fortalecida y pueda transitar los distintos caminos. Y ahí identificamos algunos puntos que son para la parte de empresa, como hacía eje recién Ricky, y algunos puntos que son para los negocios, que después los vamos a ver. En los puntos para la empresa, lo que priorizamos en primer lugar es los órganos de gobierno establecidos y funcionales. El lugar de la familia, del directorio, el lugar de los accionistas, que los accionistas puedan definir cuáles son los intereses, para qué tenemos esta empresa, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Gonzalo recién amplió mucho en ese tema, pero ese cómo termina siendo definir objetivos claros y transmitidos a los equipos, desarrollados en conjunto con nuestros equipos, como decía Ricky recién. El segundo punto son los roles y funciones bien definidos dentro de la organización que nos permitan tener un plan estratégico de la empresa al plazo que los accionistas y los socios definan y que ese plan estratégico derive en un portfolio de negocios acorde a la visión
y a la mirada a mediano plazo que tenemos en la organización. El tercer punto, y que mañana lo vamos a ver más ampliado en el Congreso, es la continuidad familiar ordenada, la planificación del traspaso de mando organizado. El cuarto punto, si avanzamos, es tener un presupuesto financiero ordenado y una buena gestión comercial, vender lo mejor posible los productos que generamos en la empresa. Y el quinto punto para la parte de empresa, y que recién amplió algo Marina, es la planificación impositiva. No olvidarnos de esta pata, que las 4 anteriores terminan generando la necesidad de la planificación impositiva durante el año y estar atentos que ante escenarios cambiantes, la receta que hacíamos 2 años atrás posiblemente no sea la más adecuada para los próximos 3 o 4 años. Genial, Dani. Eso todo a nivel de empresa hablabas. Y cuando pasamos a los niveles de negocio, de las unidades de negocio, a nivel de operaciones, ¿qué es lo que observas? Cuando venimos a nivel de negocios, en la cancha es donde nos sentimos más cómodos y por ahí son los que primero vemos cuando pensamos qué le falta en el diagnóstico de nuestra empresa, que es la eficiencia en las unidades de negocio, en algunos momentos más importante que otro, en la etapa que estamos hoy muy importante, poder saber cuán eficientes somos en cada negocio que hacemos y qué lugar ocupa en la empresa. Los equipos de trabajo, vamos a tener el panel esta tarde, pero poder ser capaces de tener y gerenciar equipos de trabajo capacitados, motivados y entrenados en criollo, que sepan, quieran y puedan hacer las tareas que les pedimos, es una fortaleza para sentar las bases del crecimiento. El tercer punto es tener esa visión sistémica de la empresa integrada. La empresa que la miremos desde lo económico, como estamos charlando ahora, desde lo financiero, desde las personas, desde lo social, desde lo ambiental, como decía Ricky recién. Y si vamos avanzando en los puntos, para trabajar, esa mirada integrada tiene que estar fortalecida para poder llevar adelante los negocios de la empresa en todo momento. Entonces, sobre esos ejes, ir construyendo, y queríamos recordar estos puntos para que puedan seguir trabajando en la vuelta a casa. Bien, gracias, Dani. Ambos, cuando estábamos... Repasaron, digamos, dijo 5 por 5, ¿eh? 5 cosas Memotécnica. Sí, 5 por 5, no 4 por 4. Vamos a jugar con las multiplicaciones. Acuérdense, mirá que a la salida le tomamos parcialito. No te me salga del guión, Ricky. Gracias. Ambos mencionaron, y aparte cuando veníamos charlando tuvimos que ordenar las conversaciones porque salían muchísimas cosas y poder enfocarnos, pero ambos mencionaron, ahora dejaron entrever el tema de la innovación y el emprendimiento como motor de crecimiento. Vuelvo con vos, Ricky, ahora sí, te voy a dar a vos la palabra. Gracias, Nacho. ¿Qué nos podés compartir un ejemplo de una empresa que haya crecido con respecto a esto del emprendimiento? No hay empresas que crecen de casualidad. Un año pueden hacer un buen negocio de casualidad, pero no hay empresas, no hay equipo de trabajo, no hay familias que crecen de casualidad. Y si alguna vez pensás que alguna creció de casualidad, miremos la sostenibilidad de ese proceso. En general, cuando yo miro empresas que crecen, de toda mi experiencia de ver empresas de los últimos años, lo primero que tienen es un emprendedor. Lo primero, el denominador común es una persona, alguien que el emprendedor lo que hace es se mueve. ¿Cuánto? Mucho. Recién Gonzalo decía que lo cargaban y los hermanos, debe ser, somos intensos, digamos. ¿Sí? Tiene que estar ese que es intenso, que busca, que anda buscando autos rojos por la calle. ¿Sí? Pero eso solo no sirve. Tiene que haber un emprendedor que además, si es la misma persona, también tiene que ser soñador. También tiene que soñar el futuro para poder mostrar y convencer desde esa mirada de futuro. Y por último, esa persona tiene que ser líder, no tiene que ser jefe. ¿Sí? En la economía colaborativa, que somos la mayor parte de los que estamos acá, de pymes, de lugares de desarrollo con un montón de cosas para mejorar, la diferencia entre líder y jefe es gigante.
¿sí? Entonces también lo van a ver mañana. Cuando yo veo, las empresas que crecieron más patrimonialmente en la región, en las 3 regiones que hay acá, hay muchos, ¿sí? Que en los últimos 20 años han 5X, 10X, algunos me animo a decir 20X, que además si lo miro se pondría colorado, ¿sí? En patrimonio, y te dice no, pero yo sé que sí. Sí, y nos reímos porque los conocemos todos, y se conocen todos además, pero tiene esas 3 cosas. Y no siempre la innovación viene del lado de la tecnología, ¿sí? Ese emprendedor sí fue un innovador. Y para mí hay 3 tipos de innovaciones. Los innovadores en los temas institucionales, ¿sí? Los innovadores en los temas institucionales, cómo se organizan las cosas para asociarse. En la región de Santa Fe Centro, yo que venía de oeste, aprendí un montón. Cuando yo era flaco y tenía pelo y llegaba a ser asesor, muchos de ustedes me enseñaron lo que era realmente compartir. Yo lo único que sabía era compartir alfajores con mis hermanos, digamos, ¿no? Pero no hacer negocios compartidos. Los pools y todo cómo se reestructuró la agricultura y después la lechería en las regiones es una forma de innovación institucional muy fuerte. La otra innovación institucional muy fuerte que en las 3 regiones en niveles diferentes, pero en las 3 regiones es muy fuerte, tiene que ver con el compartir aprendizajes. Que puede ser el compartir aprendizaje de las macanas, pero también en el norte de Santa Fe en algunos momentos compartir quién lleva agua, toda la dinámica en las crisis. Son 3 regiones que son muy solidarias y tiene que ver con esta innovación institucional. Y a veces somos más solidarios cuando tenemos un problema que para cuando vamos a crecer, ¿sí? Cuando tenemos un problema nos juntamos todos. Cuando vamos a crecer nos aislamos. Ahí tenemos una cosita para pensar. Para mí el modelo, el tipo que más me rompió la cabeza sobre innovación institucional fue Oscar Alvarado. Era un rompedor de cosas, paciencia también, pero es ese. Y después las otras 2 innovaciones, la operacional y la tecnológica per se. La operacional, para esto no le voy a poner ejemplos, lo que quiero es que cada uno de ustedes piense en su grupo o en su región, quién es aquel al cual son esos verdes, en sentido del Hermann, que admiramos. El que tiene procesos, el que tiene sistemas, el que tiene la información siempre al día y encima no se le mueve un pelo, y no por ser pelado, sino porque ya lo había pensado. ¿Sí? Ordenados. Ordenados. Sí, innovación enfocados. operacional, están muy focalizados en mejorar los pequeños detalles de las personas que trabajan con él todos los días. Yo soy un mal ejemplo para esto, pero estoy seguro que ustedes tienen un montón. Y por último, lo que es más lindo, lo que tiene más marketing, que es la innovación en tecnología. ¿Sí? La innovación en tecnología está buenísima, atrae a los jóvenes, es divertida, nos financian cuando hago un congreso, ¿sí? Mueven guita, ¿sí? Está buenísima. Pero en un país como el nuestro hay que ser muy cuidadoso en la innovación en tecnología. Hoy a la mañana hablamos con Marina y me miraba con los ojos así cuando le decía que un iPhone 15 en Estados Unidos cuesta 2,5 toneladas de soja, en Brasil cuesta 5, en la Argentina, si lo compras en blanco, en la Argentina más de 15 toneladas de soja. Entonces, la dosis de innovación tecnológica que usamos tenemos que tener cuidado. Y en ese sentido, también busquen en la red CREA qué funciona y qué funciona. Y le voy a poner 2 ejemplos. Una tecnología recontraprobada como el alambre eléctrico es una tecnología patentada en la década del 50, todos estudiamos que con eso aumenta un 20% de la productividad. Cuando llenamos las encuestas SEA, pero también llenamos el censo, todos usamos alambre eléctrico, los ganaderos, pero ¿cuántos lo usamos bien? ¿Sí? ¿Cuántos obtienen ese 20% extra de productividad? Y el alambre eléctrico es una tecnología que requiere que la operación esté bien hecha. ¿Sí? No requiere el diseño y la operación esté bien hecha. No se rían los agricultores, también tengo para ustedes. ¿Sí? No la sacaban barata. ¿Y cuántas cosechadoras tienen monitor de rendimiento? De las vendidas en los últimos 5 años creo que es el 97%. Esos son entre 10 y 15 mil dólares extra por máquina que anda dando vuelta por la ruta y por nuestros campos. ¿Cuántos usamos esa información? Entre el 3 y el 10% de los actores. Justamente son los más grandes.
Como sistema tenemos la tecnología, pero no la usamos para lo que es. Y encima nos genera discusiones. ¿Por qué? Porque el que puso la guita no es el dueño del campo, es el contratista. Entonces, en el sistema tenemos una inversión gigante que no usamos. Entonces, la innovación tecnológica me encanta, ¿sí? Pero hay que tener bien claro en dónde entro y cómo eso es factor de crecimiento. Como factor de crecimiento, claro. Tenemos los stands con tecnología también, que los invitamos a la gente a recorrer los stands de los sponsors. Y además hay bloque de tecnología más adelante que está bueno escucharlo. Y todo lo que vos decís, Ricky, algo fuiste tirando, pero me interesa la opinión de Dani, también como asesor. Porque cuando pensamos en empresas CREA, muchas, la mayoría, ninguna, tiene un sector de I+D. ¿Cómo es implementar en pequeñas y en medianas empresas innovación? Bien, Ricky ya nos dejó un panorama claro de los conceptos de innovar. Yo solo quería agregarle el innovar cuando sobra y el innovar cuando falta, como dos conceptos. El innovar como oportunidad, de decir, tengo este excedente de recursos, ¿dónde los destino a un área para explorar y hacer agregado de valor en la empresa? Y la otra que nos sale más naturalmente, que es el innovar cuando falta, el innovar cuando tenemos necesidad de construir resultado para la empresa, y que en Santa Fe Centro se da más naturalmente por la característica de las empresas. En Norte de Santa Fe también, en el tiempo que me tocó compartir con ellos, hay que sacarle el jugo a las piedras. Entonces, esa innovación cuando falta, combinada con la innovación cuando sobra, en realidad Lautaro me diría, en realidad hay que innovar siempre. Entonces, cuando falta, cuando sobra, y como oportunidad o como necesidad. Ricky decía de la posibilidad a través de la tecnología y de la innovación de la incorporación de los jóvenes, y realmente es un atractivo y una oportunidad que a veces en la recorrida tenemos sentado al lado de la camioneta a alguien que nos puede agregar mucho valor y todavía hoy no encuentra su lugar en la empresa. Entonces, aprovechar ese pedido de los jóvenes de que traigan su proyecto, de que la empresa es el lugar para incubarlo, para desarrollarlo, para pensarlo en conjunto, para combinar la experiencia de los fundadores de la empresa o la generación que está hoy en las gerencias con el aporte de los jóvenes para innovar, tanto en tecnologías como en procesos. La tecnología es motivadora, pero la innovación de procesos llevada a cabo por alguien que tiene el tiempo y la capacidad para hacerlo también es motivadora. Hace un par de semanas, viéndolo a Martín acá, tuvimos el congreso de asesores donde Martín nos presentaba la posibilidad de tener nuestro asistente con ChatGPT y usarlo para nuestro trabajo diario de la mejor manera posible. Llego con toda la motivación a mi casa, me pongo a charlar con la familia. Mi hija de 14 años me dice, papá, hace un año que lo usamos para hacer todas las tareas de la escuela, vení que te enseño. Entonces, la realidad es que cuando combinamos eso, la oportunidad aparece. Y para redondear, queríamos contarles un ejemplo de innovación. Ya Ricky dijo para los ganaderos, para los agricultores. Diego me va a permitir hacer el ejemplo para los tamberos. Y los tamberos en Santa Fe Centro, con esa necesidad de generar resultado y de salir de un sistema complejo, poco escalable, a fin de los 2000, de bajos resultados, en una economía que requería eficiencia y con capital reducido. Entonces, siempre hace falta un innovador, alguien que prenda la llama, decía Ricky, y hacía unos años, desde la incorporación de la siembra directa y la revolución que eso había generado, que el ingeniero Rubén Giorgis en el CREA Rafaela venía diciéndoles a los miembros hay que generar el tambo siembra directa. Y el tambo siembra directa no nace de un día para otro. Requiere del compromiso de los miembros, del estudio, de las posibilidades de probar en chiquito, aplicar y ver qué tecnología se adapta para el sistema. Y así fue que se trajo de la región centro, que venían usando en la ganadería, las rejas de autoconsumo de silo. Se probó en las recrías de vaquillonas, se fue viendo el impacto en el sistema. Después, en la región norte de Santa Fe, en el módulo experimental de ganadero de cría intensiva en el Mainumbí, en el CREA Villa Ana, se les ocurrió un día achurar una bolsa de silo con un cuchillo y hacer el silo de autoconsumo de costado. Volvió Rubén a traer la tecnología al CREA y a decir, esto simplifica, tenemos 8 rejas puestas en los silos y de costado podemos hacerlo con una sola bolsa. Entonces, a partir de esa pequeña innovación que se fue aplicando y adaptando a los sistemas,
se generó la posibilidad de escalar con menos inversión un sistema de producción que rápidamente capturó esa menor inversión en renta a través de procesos que se fueron mejorando año a año. Y no solo por una tecnología, sino por un compromiso de los empresarios que a partir de esto decidieron generar un proyecto de las instituciones de la región, con la Universidad Nacional del Litoral de Esperanza, con el INTE Rafaela, que se llamó el proyecto Miras, Modelos para la Intensificación Rentable y Ambientalmente Sustentable, que sigue en curso en la región, para pensar a largo plazo cuáles eran esos sistemas que podían aportar a los productores de la región esa intensificación con resultados. A partir de eso se abrió el abanico y hoy hay en la región empresas ganaderas de cría o de invernada con agricultura que hace 10 años no tenían tambo y hoy tienen 2, 3, 4 tambos sumando al portfolio de negocios, empresas tamberas de 1 o 2 tambos con 7 u 8 tambos con la incorporación de equipos, generando agregado de valor en este negocio que lo pudieron desarrollar en conjunto más escalable, que pudieron ver, no con las palabras que nos dijo Ricky en la preparación, que pudieron ver que era posible escalar un negocio que en su momento era complejo por medio de la incorporación de tecnología. Y usando la red, como decía Ricky recién, pudiendo ir a ver que en otras zonas se están haciendo cosas, que estamos a un llamado por teléfono con el asesor de otro CREA, con el miembro del otro CREA, para ir, evaluar, venir y actuar. Así, en el grupo, lo hicieron los empresarios, en el grupo CREA Rafaela, lo hicieron los tamberos, lo transmitieron a la región y hoy es una opción más. Y como Ricky decía, innovar no es solo la incorporación de tecnología, si nos quedamos en lo que estamos viviendo hoy después del proyecto Miras, también podemos decir, podemos optar por el tambo robot, la inversión en tecnología, ir por ese camino si está dentro de los objetivos de la empresa, pero también dentro de los objetivos de los empresarios puede estar dar valor a un campo ganadero y hacer un tambo de un ordeñe diario que cambie el flujo de facturación de esa empresa y lo ponga en otro lugar en los resultados. Entonces, para innovar se necesita esa pizca de cuando sobra y cuando falta, animarse a hacer un poco más. Genial, Dani. Pero antes de pasar al próximo tema, Ricky me pide un Se me pedazo. ocurrió, cuando escuchándolo a Dani, hay una cosa que en el mundo startup es recontra importante, pero pasa lo mismo acá. O sea, la clave es enamorarse del problema y no de la solución. Tener claro qué problema estoy queriendo resolver. Y ponerle recursos, tiempo, mate, litro, viaje, lo que sea, para enamorarse del problema y no de las soluciones. Lo que hicieron con la productividad de los tambos para duplicar, triplicar o cuadruplicar la facturación por hectárea tiene que ver con no mirarla de afuera y decir qué macana, sino enamorarse del problema. Quiero resolver esto, ¿cómo lo hago? Voy, ando, busco, emprendo, aprendo y lidero, digamos. Así que eso. Bien. Disculpa, Nacho. Sí, Dani. Y atiendo todas las dimensiones, porque en la dimensión productiva, hoy, con años de transcurrir, nos damos cuenta que miramos una parte del problema y nos encontramos en el proceso con nuevos problemas. Con el problema de la compactación, de la baja producción de forraje, de algún desbalance en la parte ambiental que tenemos que atender hacia adelante y está la región trabajando en eso. Gracias, Ricky, Bien. por hacerme acordar. Avanzamos para no quedarnos sin tiempo y poder dar todos los mensajes, pero ustedes vienen hablando de focalizar y tener a alguien con la cabeza en esos temas. Necesitas ordenarte, necesitas tener roles claros, y hablábamos, y lo fueron diciendo, fueron mencionando el tema de la gobernanza y la delegación para enfocarnos en crecimiento. Sobre todo, como dijiste vos y Ricky, que sea sostenible. Entonces, te pregunto a vos, Ricky, ¿cómo puede una empresa estructurar una gobernanza para que se enfoque y se facilite el crecimiento? Claramente la gobernanza es la clave para que sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Cada vez somos más generaciones metidas en las mismas empresas, cada vez los sistemas son más complejos y todos normalmente asociamos no, la gobernanza es un problema de empresas grandes. No, la gobernanza es un problema de todos. ¿Cuál va a ser el espacio de toma de decisiones hoy, mañana, el año que viene, pasado? Porque además estamos en la Argentina, no estamos en Suiza, con lo cual los escenarios van a cambiar y mucho van a cambiar. Con lo cual, ¿cómo vamos a decidir en ese sentido es clave? Y para mí la clave de eso es ese emprendedor que me preguntabas al principio, que es el que la hizo, tiene todo en la cabeza. Cuando ya creciste lo suficiente, ya no podés tener todo en la cabeza. Entonces,
El primer En una etapa sirve, es funcional, pero ya en un momento se requiere otra cosa. En la primera etapa es facilísimo, no tiene costos transaccionales, no tiene burocracia, no tiene administración, no tiene vacaciones, no, nada, pero eso no es vida. Entonces, la gobernanza arranca cuando el fundador empieza a tener conciencia de que está cansado y que quiere perdurar en el tiempo en la siguiente generación. Ahí nace el problema de la gobernanza. Y ese problema no requiere... Todos los libros de management te dicen que es el directorio, bla, 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 todo eso está bárbaro y está re bien descrito y ChatGPT te lo ordena en un ratito. ¿Sí? La clave para mí de la gobernanza tiene que ver con ser muy ordenado de qué decisiones tomo con qué sombrero puesto. Y en las empresas chiquitas y familiares, con las familias todos con las manos en la masa, que me encantan, es re importante poder separar qué decisiones son de gerencias, qué decisiones son de dirección y qué decisiones son de accionistas, porque en la familia están todos mezclados. Y para mí Perdón, Ricky, de accionistas son los intereses, que es lo que... Sí, después el mapa de intereses, toda la complejidad que tienen nuestras familias, que encima, por suerte, crecen y por suerte, si la empresa funciona bien, además, cada generación viene con más capacidades que la anterior, como tu hija. ¿Sí? Entonces es un problema divertido. Entonces, ¿cómo como empresa contenemos ese problema divertido? Para mí no es buscar lo perfecto, sino tener claro que las reuniones de accionistas son una vez cada tanto. Mi recomendación es que sean muy asociadas a la reunión de CREA. Yo veo que cuando la reunión de CREA es la reunión también de accionistas y cuando una familia en una reunión de CREA además tiene un grupo de la familia, para mí es buenísimo, porque baja los costos transaccionales de todos, aumenta la confianza y te permite, además al grupo CREA, laburar mucho mejor sobre la empresa, porque están ahí y les pueden preguntar. Entonces, para mí eso es re importante. Lo segundo es separar las reuniones de gerentes de las reuniones de directores. Y mi recomendación es, para las reuniones de dirección, váyanse del lugar habitual de laburo, a la cooperativa, al banco, a la playa, no sé, donde quieran, pero separen el espacio físico para tener una correcta gobernanza en cuanto a la dirección. Porque si lo metemos en la misma reunión, con un contexto que cambia tan rápido y como decía Marina recién, de cambios de relaciones tan rápido y que queremos repagos de 3 años, porque es lógico, porque estamos en Argentina haciendo negocios, se nos mezclan las cosas y nos cortoplacizamos, casi que parecemos políticos, ¿sí? Hay decisiones que tienen que tomarse con más pleno y esas son de dirección. Entonces, la dirección y la gobernanza tiene que ser abierta a los intereses de todos los accionistas, tiene que ser dinámica, no tiene que ser un embole, tiene que ser de acceso libre para los miembros de la familia, fuertísimo, Fuerte. ¿sí? Pero tiene que ser de acceso libre y tiene que rejuvenecerse. ¿Por qué? Por el profesionalismo que adquiere y nos exige en las siguientes generaciones. Y ese profesionalizarse, vuelvo a lo que decía al principio, una buena gobernanza, no es gran escala. La escala te ayuda en algunas cosas. Te ayuda en irte a un lugar más lindo, te ayuda en tener una mesa, te ayuda en por ahí traer un externo, pero eso no es lo importante. Lo importante es tener claro que eso es clave y poder sacarme un sombrero y ponerme otro. Genial, Ricky. Gracias. Y vos, Dani, desde... Un aplauso. Sí. Gracias, Ricky. Dani, vos desde tu rol de asesor, ¿qué consejos le podías dar a los empresarios que están en esta etapa? Me excede un poco poder dar un consejo, pero pensado en el momento de la etapa de mando que está cada familia o cada grupo empresario, especialmente en la etapa de trabajo conjunto, preparando el traspaso de bastón de mando, ya desde lo conceptual lo desarrolló a fondo Ricky recién, pero lo importante es no postergar las conversaciones necesarias para lograr los puntos de acuerdo.
Cuando estamos en la etapa de trabajo conjunto, podemos tener estilos distintos de gerenciamiento, pensar distinto en un interés o en un proyecto, pero sentarnos para definir entre todos, accionistas actuales y socios potenciales, cuál es la escalera a mediano y largo plazo por la que quiere subir la empresa, o cuál es el camino que quieren transitar la familia empresaria. Y en ese proceso, redefinir si la misión y visión actual es la de todos en el nuevo conjunto que lo está charlando, cuáles son los equipos que van a ser necesarios para llevar adelante esos nuevos objetivos, si es que los hubiese, qué proyectos los motivan para trabajar en ese nuevo camino. Y en esa etapa, siempre con la mirada de que lo que la nueva generación traiga para plantear no tiene que ser disruptivo en el trabajo en la etapa de trabajo conjunto. Tiene que venir a sumar, tiene que venir a agregar valor a la empresa, tiene que venir a encontrar su lugar, como decíamos antes, pero como dice Ricky, no es idílico. Hay que también atravesar las situaciones de crisis y de conflicto y salir fortalecidas de eso. Y en ese proceso también un punto importante es cómo se definen los ingresos, cómo, desde lo que decía Nacho recién, cómo se trabaja para desde el lugar de cada uno tenga claro si está habilitado para percibir sueldos, honorarios, dividendos de la empresa, así sea que tenga un lugar trabajando en la empresa, que sea director, que sea accionista y que pueda construir con eso su proyecto de vida a largo plazo, para tener la empresa como un medio para lograr los objetivos de los accionistas, de los socios y de las familias y de los empleados de la empresa, y no como un fin en sí mismo. Y acordarnos en ese proceso que tenemos que trabajar para eso, que tiene que derramar el trabajo de ustedes en lo social, en el crecimiento de las familias que trabajan en la empresa, de los equipos y de los accionistas por su cuenta. Bien, buenísimo. Muchos mensajes, pero no me gustaría irme. Estamos llegando ya al final, nos queda poco tiempo y me gustaría que cortitamente... Venimos bien. No venimos bien. Nos queda todavía... Me gustaría que puedan dar cuáles son los mensajes de cierre que a ustedes les gustaría dar acá al público, pero ahí en cortito. Bien, dos cosas. Claramente, y lo dijo bien Gonzalo, digamos, nunca es el mejor momento para crecer. Yo les digo, el mejor momento para crecer y plantear el crecimiento es hoy. No, hoy acá porque están con la cabeza, pero a partir del jueves. ¿Sí? Dejen de tener en la agenda el crecer para la conversación de mamados. La agenda de crecimiento de nuestras empresas tiene que estar todos los días, a la mañana. Cada uno de ustedes tiene un rol distinto en sus familias y en sus empresas. ¿El contexto nos da oportunidades? Sí. ¿En el contexto hay amenazas? También. Con lo cual, si esa amenaza o oportunidad depende de cómo la miramos. El contexto va a cambiar. Primera pregunta que quiero que se hagan. ¿Mi empresa está preparada para crecer? ¿Tengo un equipo para crecimiento? ¿O tengo un equipo para hacer mitad de tabla? ¿O tengo un equipo para mantener? Primera pregunta y recontra profunda, porque la respuesta es rápida, es fácil, pero la realidad hace que para crecer en un contexto de mucho cambio tengo que tener un equipo bueno. Segundo concepto, el laburo de CREA. Y acá le tengo que hacer un pedido formal a los asesores, yo también fui asesor. No se dejen engañar, ustedes son motores de cambio. Ustedes son los que tienen que poner el tema en la agenda. Si no, todos los del grupo se hacen los chanchos rengos porque venimos siendo cómplices de los que dicen que quieren crecer pero no hacen nada. Y es mucho más difícil para los pares, porque ya compartimos un montón de cosas feas. ¿Sí? A mí me consta vocales de zona que han ido, y yo los he acompañado en mi rol anterior, a levantar a un miembro CREA deprimido en la cama a las 11 de la mañana. ¿Sí? Esa persona no le va a poder decir al otro, monstruo, me estás diciendo que querés crecer y en realidad estás haciendo la plancha. Los asesores acá son los motores del cambio. Si quieren ponérsele una parte poética, ¿sí? Los asesores son como las abejas que polinizan las distintas empresas del grupo.
y tenemos que sacar lo mejor de cada empresa. Nuestro laburo no es, bueno, en esta saco mucho, en esta no hago nada porque no me dan bola, ¿sí? Es buscar el máximo de cada flor, y cada empresa es una flor. Cada empresa tiene un enorme potencial. Lo que tenemos es que buscarlo para alinearlo. Bien. Y el CREA, que es un muy buen lugar para pasar las crisis, tiene que ser un muy buen lugar para plantear el crecimiento. Estamos mucho más preparados para una posición defensiva como organizaciones que para una posición ofensiva. Entonces perdemos oportunidades. Cuando yo pienso en empresas 4x4, que nos sirvió mucho como concepto en un entorno en general amenazante, y ya la escucharon a Marina, el entorno es amenazante, pero ya no me alcanza, porque nuestras empresas tienen que crecer más rápido. Entonces, las empresas 4x4 que quiero que se lleven para pensar es una empresa donde el 4 primero sea cuáles son los 4 indicadores duros de crecimiento que quiero tener en mi empresa para los próximos 5 años. 4, X. Y los otros 4 o lo pueden terminar desde lo blando como lo arranqué, pero para mí el desafío más grande de las empresas de las 3 zonas es que por primera vez y para siempre en las empresas de la zona van a convivir 4 generaciones. Entonces, el crecimiento económico, numérico, lo que quieran, con la mejor calidad de vida para las 4 generaciones que están arriba de esa empresa. El riesgo de no crecer. Gracias, Ricky. Muy bueno. Dani, Bueno, Ricky, te dio tarea aparte. me la dejó difícil y me mandó a laburar, así que Soy como San Cayetano. sí, ya tengo uno, así que Si se te cansa uno, lo agarro yo. no, lo interesante para aterrizar lo que nos decía Ricky es poder encontrar el lugar para seguir eligiendo todos los días hacer lo que hacemos. Y a veces para eso es necesario identificar cuáles son las limitantes que no nos permiten hoy de alguna manera estar eligiendo o tenemos alguna piedrita en el zapato para llegar a ese lugar donde quieren estar los accionistas y los dueños de la familia, nuestra gente en las empresas. Y validar lo que decía Ricky recién, venimos del Congreso de Asesores en agosto y rescatando el mismo mensaje, que este ambiente que tenemos hoy, que CREA, que su grupo, que sus compañeros de confianza en el grupo, sea el lugar que ustedes eligen para validar los proyectos, para validar ese esquema de crecimiento, para validar en esta etapa no queremos crecer por esto, o lo que ustedes quieran plantear, que sea el CREA el lugar para desarrollar eso. Y volviendo a lo de innovación, para hacer un rescate muy breve, hace 9 años en este congreso de las 3 regiones en Santa Fe, Pavas Neves nos decía que la innovación en ese momento duraba 6 años, que un proceso que generaba un salto de innovación duraba 6 años. Seguramente, Ricky, hoy debe ser mucho menos, y es lo que él nos plantea de estar atentos y moviéndonos para eso. Y por último, en esto de la visión integral de las empresas, tener en cuenta que es importante el crecimiento para las 4 generaciones en conjunto, pero para que la 4ª generación disfrute de lo que hoy nos gusta hacer a nosotros, es necesario que trabajemos, además de lo económico, en cuidar los recursos que estamos poniendo a disposición para generar los productos que estamos generando. Cuidar los recursos en el sentido amplio, no solo el suelo nuestro y de terceros que tomamos para producir, sino también todos nuestros equipos de trabajo y a nosotros mismos que estamos llevando adelante la empresa todos los días. Y en esa necesidad de cuidar los recursos, como dijo Abel Albino en un congreso hace muchos años, si no lo queremos hacer por generosidad, como dijo el gobernador hace un rato, hagámoslo porque nos conviene, pero hagámoslo. Buenísimo, Dani. Muy bueno, gracias. ¿Se escucha? Ahí está, perfecto. Ahí está. No, finalmente, para cerrar, para redondear, la verdad que es un honor estar frente a estas 2 bestias que son personas que admiro muchísimo. Y ellos repasaron para que se lleven los tips, ¿no? Por el eje de por qué crecer, para qué crecer, qué objetivo tiene cada empresa, y fueron tirando algunos tips para que repasen después las grabaciones. Fueron hablando de innovación y emprendimiento, y después fueron hablando de la gobernanza. Y en todos los ejes lo que remarcaron es la importancia de la red CREA como
para el movimiento de las empresas de crecer sosteniblemente, ¿no? Se requiere tener una gobernanza clara y un foco claro para poder comprometerse con las cosas que van más allá de las rutinas, ¿no? Para poder... ¿Se escucha? Ahí está. Cuando agacho la cabeza parece. Pero... Está Chuck, que se puso la gorra. Me queda un minuto todavía. Pero el Congreso les da las herramientas, les va a dar muchas herramientas para poder enfocarse en crear valor sostenible, sea que quieren crecer o sea que quieren mantener su valor en este desafío. La red CREA es ideal para construirlo colaborativamente y eso lo remarcaron en todos los ejes, así que bienvenidos. Gracias. Me sobró un minuto, contamos un cuento. Muchas gracias, muchas gracias.